Buen día, chicos de sexto. Les traigo otro video. Esta vez vamos a hablar de fenómenos meteorológicos. La meteorología es la ciencia que estudia fenómenos que ocurren en la atmósfera, especialmente en la troposfera donde vivimos. Y por eso les traje esta lámina de atmósfera nuevamente. Y vamos a hacer un viaje imaginario y pensar en las condiciones que pasaríamos en ese viaje. Ustedes acuérdense en condiciones normales, pero lo repetimos muchísimas veces. Condiciones normales son las condiciones en las cuales estamos acostumbrados a vivir en referencia a temperatura y presión. Seguramente me lo están diciendo algunos, ¿no? Condiciones normales, entonces, temperatura, ¿cuántos grados? 20 grados. Y presión, una atmósfera de presión, que tiene otra forma de dar valores, pero por ahora nos mantenemos con una atmósfera. Entonces, si venimos desde el espacio, no estamos en condiciones normales. En el Sol tampoco, ¿sí? Las condiciones normales las tenemos acá. Entonces, venimos en el espacio, presión nula, ¿sí? No podemos vivir a esa presión. Y la temperatura en el espacio es bajísima. Realmente en el espacio exterior la temperatura se aproxima al cero absoluto. Imposible vivir ahí. Ahora, nos vamos aproximando y a medida que iríamos bajando dentro de la atmósfera, cada vez aumenta más la cantidad de partículas. ¿Se acuerdan que la distribución de las partículas en la atmósfera, la densidad es máxima acá abajo? Si ya a los 5 kilómetros tengo el 50% de la atmósfera, ¿lo recuerdan esto? Entonces, vengo bajando, ¿y qué va pasando? Bueno, además que la temperatura se va a ir modificando, pero voy a ir teniendo cada vez más densidad. En toda esta zona, además de las diferencias de temperatura, no tengo suficiente aire para respirar, no tengo oxígeno, no tengo suficiente presión. Recién en la troposfera de 5 kilómetros para abajo puedo tener aire respirable. Había dicho en el otro video que la troposfera es la capa más importante de la atmósfera. Eso es relativo a nosotros, porque vivimos en la troposfera, pero también porque la mayoría de los fenómenos meteorológicos ocurren en la troposfera. Ahora, hablando de esos fenómenos que dependen de distintas variables, vamos a ver qué variables les traje acá para nombrar. Temperatura. La temperatura, ¿qué es? Es referida a la energía cinética de las partículas. Cuanto mayor temperatura es porque más se están moviendo las partículas. La presión atmosférica es la presión que hace el peso de la atmósfera sobre una superficie, sobre nosotros o sobre cualquier otra superficie. Pesa y por lo tanto hace presión. Esa es la presión atmosférica. El viento es aire en movimiento, que lo vamos a explicar enseguida, y otras variables como humedad, precipitaciones. Ahora, esas variables determinan el tiempo de un lugar. Uy, la palabra tiempo, se está quedando del pasado la palabra tiempo, porque la gente habla del clima. Cuidado con eso, porque están equivocando muchísimo, lo usan como sinónimo y no son sinónimos. En inglés tenemos dos palabras diferentes. El tiempo se dice weather y el clima se dice climate. Pero parece que los países hispanohablantes, como el tiempo lo asocian con el paso de las horas, entonces están usando clima para referirse al tiempo. Pero este tiempo es el tiempo atmosférico. Y es correcto decir tiempo cuando describimos la atmósfera en un momento y en un lugar determinado, como dice acá, que es el estado de la atmósfera en un momento y en un lugar. ¿Y en qué se basan? En los datos de las variables de ese momento. Por ejemplo, en Mar del Plata, la temperatura hoy supongamos que es 20 grados, la presión será de 1000, no sé cuánto es exactamente, se le puede ser 1000, un poquito más, 14 hectopascales, el viento puede ser del sudeste a tantos kilómetros por hora, la humedad puede ser del 70%, las precipitaciones, bueno, puede ser que llueva o que no llueva, etc. ¿Sí? Pero todos esos datos del momento se refieren al tiempo. Yo no puedo decir cómo está el clima hoy. Si alguien me pregunta cómo está el clima hoy en Mar del Plata, les contesto templado y húmedo. Igual que ayer, igual que hace un mes, igual que el año pasado, igual que hace 10 años, igual que hace 30 años. Pero igual, es templado y húmedo el clima de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque el clima
es una descripción que se basa en un modelo de la atmósfera que representa un área a través de mucho tiempo. Son promedios de las variables. Se toman los promedios de los últimos 30 años, ¿sí? Y eso determina que el clima en Mar del Plata sea templado, porque no es ni cálido ni frío, y que sea húmedo, porque no es seco. ¿Se dan cuenta? Entonces el clima es una descripción que abarca mucho tiempo y que permanece igual. En cambio, el tiempo se va a basar en las mediciones de las distintas variables en ese momento, en ese día. ¿Nos podemos referir al tiempo del pasado? Sí. El día que Colón llegó a América, no sé qué tiempo había, pero había un tiempo. Tal vez lo tenga registrado en algún lugar histórico. ¿Sí? Bueno, entonces les pido que se concentren en esto y que no se equivoquen más en la diferencia entre tiempo y clima, como la mayoría de la gente lo está haciendo. Bueno, acá vamos a entender en esta lámina cómo funcionan algunas de esas variables meteorológicas y nos vamos a concentrar especialmente en cómo se genera el viento. Ese viento que es característico de la troposfera. Todo empieza en el Sol. El Sol es el motor de todos los fenómenos atmosféricos. ¿Por qué? Porque el Sol, con su radiación, calienta las superficies. Ustedes ya saben que es más fácil aumentar la temperatura en una superficie que no es agua que en el agua. Recuerden que el agua se resiste a aumentar la temperatura, por lo tanto, siempre se calientan más las superficies de los continentes que las superficies de los océanos. Entonces, supongamos que acá estamos en un continente y la radiación solar, especialmente la infrarroja y parte de la visible, que llega hasta la superficie, está calentando esta superficie sólida. Enseguida, a la superficie sólida, el aire que está cerca, también se va a calentar, obviamente por el calor que está irradiando esa superficie sólida. Así que el aire que está abajo se calienta más. Al calentarse ese aire que estaba más denso, se va a empezar a hacer menos denso, porque saben que algo que se calienta se dilata, y por lo tanto se va a elevar. Al elevarse ese aire menos denso, deja un vacío, no exactamente un vacío, pero disminuye la presión. Por lo tanto, crea un centro de baja presión. Si en otro lugar tengo un centro de alta presión, o donde la presión es más alta, acá indiqué una flecha que el viento va a ir en esta dirección. Ustedes lo pueden pensar imaginándose dos alumnos que están uno de cada lado de la puerta, forcejeando, empujando la puerta. ¿Quién va a mover la puerta? El que hace mayor presión. Por lo tanto, siempre si hay aire a alta presión y acá hay aire a baja presión, el viento se va a mover desde un centro de alta presión hacia uno de baja presión. Entonces, esa es la razón de que existe el viento, porque el viento es aire en movimiento. Siempre se mueve desde mayor presión a menor presión. Y la velocidad del viento va a depender justamente de la diferencia que hay entre esas presiones. Si la diferencia es poquita, el viento va a ser una suave brisa. Si hay muchísima diferencia, acá la presión es muy alta en comparación con esta muy baja, va a haber vientos muy, muy fuertes hasta huracanados. Bueno, y con eso analizamos esta variable. Siguiendo con las variables meteorológicas o variables atmosféricas, ahora vamos a hablar de la humedad. Y les traje una lámina con humedad absoluta, humedad relativa, las definiciones, pero para que lo entiendan bien, también les traje esta caja. Esta caja es de 1 metro cúbico, no exactamente, pero se lo pueden imaginar. ¿Por qué? Porque tiene 1 metro de altura, 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad. 1 metro por 1 metro por 1 metro es 1 metro cúbico. ¿Qué contiene esta caja? Aire. Y si contiene aire, ¿qué gases hay adentro? El aire es una mezcla de gases. Voy a tener un 78% de nitrógeno, todo mezclado, con un 21% de oxígeno, con un 0,9% de argón, un 0,04% de dióxido de carbono y minúsculas cantidades de algunos otros gases nobles, como criptón, neón, no importa, un poquito de helio.
Pero lo que ahora me va a importar, como voy a hablar de la humedad, ¿de qué sustancia voy a hablar? Esa que está en contenido variable en el aire. Y van a ver cómo funciona esto. Vamos a imaginarnos entonces que esta caja que tiene ese aire, además de que el nitrógeno está disolviendo los otros gases, ese nitrógeno está disolviendo también moléculas de agua que están en estado gaseoso. Cuando el agua está en estado gaseoso, es vapor de agua. ¿Se ve el vapor de agua? No, acá también está lleno de vapor de agua. Las moléculas están separadas porque están en estado gaseoso. Son tan chiquitas que no las vemos. Ahora, ¿cuánta agua puede tener como máximo esta caja? Bueno, vamos a suponer que está a 20 grados. Si el aire acá adentro está a 20 grados, el máximo de vapor de agua que puede contener es 17 grados. Y eso va a ser la humedad absoluta. En ese caso, porque la humedad absoluta es la cantidad real de agua que contiene un metro cúbico de agua. ¿Sí? Perdón, un metro cúbico de aire. La cantidad real de agua en gramos que tiene un metro cúbico de aire como este. Y como es el máximo que puede contener, sería relativamente el 100%. Pero nos vamos a olvidar de lo relativo hasta ahora. Y vamos a ver qué pasa si este aire está más frío. Vamos a imaginarnos este mismo aire a 0 grados. ¿Podrá tener la misma cantidad de vapor? Pensemos un poquito. A ver, acá las moléculas a 20 grados, las moléculas de aire se están moviendo. Pero si baja la temperatura se van a mover menos. Y las de agua se van a chocar más fácil entre ellas y se van a condensar. No se pueden quedar tan fácil en forma de vapor. Miren lo que pasa. Si el aire está a 0 grados, el máximo de vapor que puede contener, el 100% de vapor que puede contener, es nada más que 4,9. Miren cómo se redujo. ¿Por qué? Porque las moléculas de aire se mueven menos y las de agua también, y si se chocan se quedan pegadas. Y se condensan y ya no es vapor, va a ser agua líquida, se dan cuenta y se van como gotitas. ¿Y qué pasará si aumenta la temperatura en este aire? ¿Qué piensan? ¿Podrá tener menos o más? Si yo pongo acá otro cartel con el metro cúbico de aire, por ejemplo, a 50 grados. ¿Qué esperan? ¿Esperan que entre más vapor o que le quepa menos vapor? Piensen. A 50 grados las moléculas se están moviendo mucho más y las de agua no tienen tanta tendencia a juntarse, al contrario, quieren seguir en estado gaseoso. Pueden seguir en estado gaseoso. Seguimos poniendo humedad, pero no quiero que condense, porque si no ya no es humedad. Fíjense la diferencia. Si ese mismo aire está a 50 grados, el máximo de vapor en estado gaseoso, insisto, piénsenlo, vapor de agua, ya puede contener 83 grados. Y esto sigue aumentando. Y cuanto más caliente está el aire, más vapor le entra. Cuanto más frío está, menos vapor le entra. Ahora imagínense que partimos de este aire a 50, que tiene toda esta agua, que sería su 100%. ¿Qué pasa si lo enfriamos? ¿Qué pasa con estos gramos en exceso? ¿A dónde van? Se condensan. ¿De acuerdo? Por eso se forma el rocío, se forman las nubes, que es el tema que vamos a ver enseguida. Vamos a retrasarlo un poquito. Acá tenemos esto mismo, esta tabla ilustra lo mismo, pero lo que nos está diciendo entonces es que la humedad absoluta es la cantidad real de agua que hay. Ya sea 4,9 gramos, ya sea cualquier cantidad de gramos, que va cambiando para cualquier temperatura. Y humedad relativa, ¿qué es? A ver, cuando yo era chica y escuchaba en la radio que decían, era chica, tenía 8 o 9 años, y decían humedad relativa, ambiente, 70%. Wow. Y yo pensaba en agua líquida, claro, no tenía la menor idea. No, siempre ese porcentaje está dado en función del 100% que es el máximo que puede haber. Así que la humedad relativa va a ser diferente para este caso, según la temperatura, va a ir cambiando. Entonces, fíjense que la humedad relativa es el porcentaje de vapor que contiene el aire
en relación con el máximo que pueda tener. Por lo tanto, si a 20 grados no tiene 17, que sea 100%, tiene menos, tiene 15 o qué sé yo, 14, capaz que eso es el 80%, ¿se dan cuenta? Entonces, esa humedad relativa es el porcentaje en relación a esto que es el máximo. ¿Está claro? Bueno, ¿y qué es el punto de rocío? Resulta que estamos en la playa y el día está hermoso y está un poquito húmedo, pero no importa porque hace calor y la humedad del aire está toda perfectamente en el aire, todavía no llegó a su máximo, supongamos que tenemos 80%. Estamos a las 2 de la tarde, nos quedamos a las 3, a las 4, empieza a bajar un poco la temperatura, y si baja la temperatura, es menos el total que puede caber. Así que esa cantidad, para una temperatura más baja, ya llegó al 100%. Y seguimos quedándonos, y sigue enfriándose, y ya esa cantidad de gramos no le entra. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a mojar el canasto donde estaban los sándwiches, se empieza a depositar agua líquida, se condensa, y a la noche en un jardín se depositan gotitas de rocío en las plantas. Si salimos a la mañana en verano, vemos el pasto mojado casi siempre, porque esa humedad que había en el día anterior, durante la noche el aire se enfrió y no le entraba tanta humedad al aire. Entonces el exceso se va, pasa a la fase líquida, se sale del aire. Entonces, acuérdense esto, punto de rocío es esa temperatura a la que el aire puede contener una cierta cantidad de vapor máxima para esa temperatura. Quiere decir que en estos casos 0 grados es el punto de rocío para esta cantidad de agua, y así sucesivamente. Es la temperatura en la cual si baja más, ya se condensa. ¿Está claro? Bueno, y con esto vamos a entrar en el tema nubes. Volvemos a la troposfera. Recuerden que más o menos esto es en promedio, depende de qué lugar de la Tierra, unos 10 kilómetros. Si estamos a nivel del mar, acá no hay mucha playa dibujada, pero supongamos que estábamos en la playa este día hermoso, y vemos estas nubecitas, vamos a hablar de las nubes, pero lo vamos a explicar acá primero. Vemos estas nubecitas que están en forma de ovejitas, se llaman cúmulos, y están más o menos todas a la misma altura, el cielo celeste y las nubecitas blancas. Mucha gente cree que las nubes están hechas de vapor de agua. Por favor, no, porque no se verían. ¿Sí? Eso lo dije muchas veces. Esas nubes, entonces, están hechas de gotitas de agua. ¿Pero cómo? Acá yo estoy a 20 o capaz que estoy a 30 grados, estoy en la playa y acá arriba tengo las nubes. Ustedes saben que a medida que ascendemos en la troposfera, la temperatura va bajando. Si la temperatura está a 20 grados a nivel del mar, donde termina la troposfera, puede estar a menos 60 grados bajo cero. La temperatura va bajando, bajando, bajando a medida que se asciende. Por lo tanto, este aire que está calentito y húmedo que está acá, justamente con todo el vapor de agua que puede tener el aire húmedo, cuando ese aire se va enfriando, cada vez le cabe menos y le entra menos vapor de agua. ¿Y qué pasa? A una cierta altura, donde alcanzó el punto de rocío, justamente, el vapor va a empezar a condensarse. Y es ese el punto donde se forman las nubes. Por eso que estas nubes, cúmulos, que están hechas de gotitas de agua, generalmente se ven todas más o menos amontonadas, arrancando a una cierta altura. Arriba no, acá les dibujé un cúmulo también. Incluso cuando se cruzan en el avión, las bases generalmente son bastante chatas, bastante horizontales, pero arriba pueden amontonarse. Y con esto también ya les conté por qué se forman las nubes y les hablé de los cúmulos. Pero hay otros tipos de nubes. En altura, se las voy a nombrar, las más altas son los cirros. Los cirros son esas pinceladas medio transparentes blancas que se ven muy altas, y estas están hechas de cristales de hielo. Pueden estar con su base entre 5 y 13 kilómetros, pueden llegar muy arriba, hasta empezando la estratosfera puede haber cirros. En el medio, las nubes medianas
son los estratos. Los estratos, estrato quiere decir capa, así que son nubes en capas, amontonadas, a veces son capas tan continuas. En Mar del Plata en el invierno generalmente tenemos estratos cuando el cielo está absolutamente todo gris. No veo nubes diferenciadas, está todo gris. Entonces son todos estratos. Y esos días son los que llueve finito, llueve mucho, llueve poquito y finito, no se termina nunca. Puede llover 2 o 3 días seguidos igualito. Ahí tenemos estratos. ¿De qué están hechos los estratos? Están hechos de una mezcla de agua líquida y algunos cristales de hielo en la parte más alta. Pero acá hay mucha agua líquida y hasta hay agua líquida que está sobreenfriada, que puede estar líquida a menos de 0 grados. Sépanlo, no les voy a explicar por qué. Esos son los estratos. Cuando los estratos se depositan en el piso, se llama niebla. Así que los estratos también pueden estar a nivel 0. Esos días de junio, de invierno. ¿Y por qué? Porque está tan fría la temperatura que el vapor de agua no cabe en el aire y se condensa, entonces se forma toda esa niebla. Y los cúmulos, ya se los expliqué, que más o menos arrancan en una altura de 1 kilómetro, 2 kilómetros. Bueno, y ahora viene la tormenta. La tormenta es muy interesante, especialmente en verano. En verano suele haber tormentas muy intensas. ¿Por qué? Imagínense esto. Tengo cúmulos, estoy en mi reposera, veo el cúmulo, y de repente está entrando aire frío, y acá hay mucha humedad, y se empieza a acumular, y acumular, y acumular más vapor, porque se está enfriando, y como se está enfriando se condensa, se terminan haciendo unas nubes altísimas. Estas son nubes de desarrollo vertical. Se llama nimbus, porque nimbus quiere decir llueve. Siempre que vean una nube gris que llueva, es un nimbus. En el caso este, es un cúmulo, porque arrancó con una acumulación de gotitas, pero fue creciendo, creciendo, creciendo verticalmente, como esta, y puede llegar a superar la altura de la troposfera, puede llegar a 11, 12, 13 kilómetros de altura un cúmulo nimbus. Cuanto más alto es, más intensa generalmente es la tormenta. ¿Y qué pasa ahí adentro? Fíjense la estructura de una de estas nubes de tormenta. La parte de abajo tiene gotas de agua, como esta que les dibujé acá, como estas que están acá. En el medio, generalmente, como vamos subiendo más frío, va a haber gotas de agua sobreenfriada, pero que todavía no se hizo hielo por la altura. Y al fin, arriba de todo, tengo cristales de hielo. Ahora, sigue la convección, esa corriente de convección que sube el aire porque está haciendo calor, estamos en verano, y entonces sigue tirando más vapor, pero allá arriba se congela, se forma granizo. El granizo de repente cae, pero se deshace, se hace agua líquida, vuelve a subir. Y así, para hacerlo simple, el granizo va, viene, sube, baja, cada vez que sube se agranda la pelota de granizo. Por lo tanto, en las tormentas muy intensas, cuando después graniza, puede granizar mucho, cuando esto recorrió muchas veces. Pero en ese recorrer de subir y bajar, el granizo hace otra cosa, está rozando con el agua. Ese roce desprende electrones y empiezan a aparecer cargas eléctricas. Cargas eléctricas negativas generalmente son las que se acumulan en la parte de abajo de la nube. Generalmente la parte de arriba de la nube tiende a ser positiva. Pero cuando hay mucho negativo acá, en esta nube, que esta puede estar a 1 kilómetro del suelo o a 2 kilómetros, el suelo se vuelve positivo, porque las cargas positivas del suelo se quieren atraer con las negativas. Cuando hay muchísima diferencia, gran cantidad de negativas, gran cantidad de positivas, empiezan a irradiar esos electrones, están buscando encontrarse con los protones, porque son cargas opuestas que se atraen. Y van a buscar, les voy a mandar un video de esto, van a buscar, y cuando una tocó el suelo, todas van por el mismo lugar. Ese canal que se genera es algo fantástico, porque ese aire que estaba a 20 grados, de repente, instantáneamente, casi instantáneamente, pasa a una temperatura de 26.000, 30.000 grados. Esa temperatura, ese cambio de temperatura es tan violento que hace un sonido. ¿Ese sonido cuál es? ¿Cuál es el sonido? El trueno. Y se ve una luz intensísima, porque imagínense ese canal a 26.000, 30.000 grados. Y por ese canal pasan los electrones y se descargan al suelo. ¿Cómo se llama este fenómeno? Se llama el rayo.
Para mí es uno de los fenómenos más impresionantes del tiempo que puede ocurrir en la troposfera. Bueno, repasamos entonces las formas de nubes, las más altas, hielo, mayor altura, y les quiero decir algo más de estas. No pasan por el estado líquido. A esa altura, el vapor de agua, en lugar de condensarse en agua líquida, se puede depositar en agua sólida directamente, y por eso que esos cristales de hielo son tan bonitos, porque se van formando directamente con las moléculas de agua que directamente se solidifican y se van armando. Siempre los cristales de hielo van a tener 6 brazos. Últimamente están saliendo dibujitos de gente que se inspira en internet y que dibuja cristales con 8, con 5. No son cristales de hielo, porque por la forma que tiene la molécula de agua, solamente puede tener 6 brazos. Entonces, acá les puse algunos cristales de hielo con formas que son posibles, pero son todos diferentes porque se van ramificando a medida que vienen las moléculas y puede variar según la humedad, la temperatura. Bueno, no les voy a contar más nada. Lo que sí les voy a decir, como este es el último video que tenemos, que espero que pasen un lindo verano y que en el verano tengan, ¿qué les digo?, buen tiempo o buen clima. El clima de Mar del Plata es templado y húmedo, lo que les puedo desear que les toque buen tiempo para que puedan disfrutar días de la playa y que puedan recordar todo esto cuando estén mirando el cielo y vean las nubes. Hasta luego, chicos, nos vemos el año que viene.